Buenas tardes, doctora Milagros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Bermúdez Guzmán. Soy maestrante de la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy controversial. Ha habido muchas reformas, sin embargo, hasta la fecha no hay un cambio sustancial, ¿no?, que nosotros podamos evidenciarlo. El tema es calidad en educación. ¿A qué definimos o cómo entendemos qué es calidad en educación? ¿No? Es un proceso a través del cual estudiantes de un país buscan un correcto desarrollo personal y profesional, pero no es que ellos lo busquen en sí, sino que hay un conjunto, un trabajo en conjunto entre el Estado, los centros educativos, el personal, los docentes, la sociedad incluso, ¿no? Todos tienen que trabajar en conjunto para buscar mejoras en las condiciones, ¿no?, y exigencias de acuerdo a los avances que vamos presentando, tanto en tecnología a nivel mundial, ¿no? Entonces todo esto tiene que abarcarse en conjunto, como mencioné, un trabajo en grupo, en equipo, ¿no?, para poder efectuar cambios realmente que sean sustanciales y evidentes en la educación de nuestro país. También podemos entender que en el Perú nuestra calidad educativa está en un proceso de adaptación, entender qué es lo que queremos buscar. Hay muchos paradigmas propios de costumbres que tenemos de muchos años, ¿no? Y que todo esto tiene que ir cambiando porque los tiempos han cambiado. La tecnología incluso nos está abrazando a pasos agigantados. Tenemos muchas formas, métodos para poder aprender ahora, ¿no? Ya no solamente una pizarra y plumones, ¿no? Ahora hay muchas formas de aprendizaje. De acuerdo a una encuesta que hizo Datum sobre calidad educativa en el año 2023, se hizo una pregunta bastante curiosa a personas, público en general. Y la pregunta era qué opinaban sobre la calidad educativa de nuestro país, en donde las personas respondieron de la siguiente manera, ¿no? Un 40.6% afirmaba o creía desde su percepción que la calidad había disminuido de la educación, ¿no? Un 54.2% creía que era el mismo nivel, que teníamos el mismo nivel de educación de siempre, y sin embargo un 5.2%, que es muy mínimo, afirmaba que hubo mejoras, ¿no?, en el sistema educativo durante este último periodo de gobierno. También tenemos este cuadro en donde vamos a ver que Ipsos hizo a nivel mundial una encuesta bajo el título Monitor de la Educación 2023. Y con esta pregunta, ¿cómo calificaría la educación general del país, del sistema educativo en Perú, en nuestro caso? Tenemos la siguiente cifra que es bastante curiosa, ¿no? Un 10% aseguraba que la educación era buena. Un 28% aseguraba de que no era ni buena ni mediocre, no estaba en término medio. Pero sin embargo, un 61% afirmaba que nuestro sistema educativo era mediocre, que era pésimo. Entonces, esta percepción nos indica mucho, ¿no?, que cómo nosotros como sociedad estamos traduciendo todo lo que hace el Estado, o lo poco o nada que se hace respecto a la educación, ¿no? También ha habido una serie de personajes que han dado su opinión al respecto, ¿no? Dentro de ellos es un economista, ex ministro de Educación, Daniel Alfaro, quien estaba afirmando lo siguiente, ¿no?, que el Perú está tratando de mejorar su aprendizaje. Debido al fenómeno de la pandemia, que se presentaron muchos retos, ¿no?, como ya nosotros sabemos, incluirnos a lo que era la virtualidad. Pero sin embargo, él también afirma que hay que priorizar, primero, capacitar docentes, mejorar infraestructura educativa y colocar a la educación en la prioridad que merece. ¿Y qué tan cierto es esto? Yo creo que esta afirmación que hizo este ex ministro de Educación es muy
muy certera, porque yo creo que todos como población percibimos eso, que la educación no está priorizada en este momento, ¿no? Hay otros temas que están en la agenda política, sin embargo la educación todavía, el tema de la educación está relegado y nosotros lo vamos a evidenciar a través de los siguientes puntos que se han previsto que se pueden mejorar, ¿no? Por ejemplo, construcción de escuelas con enfoque de género y libres de violencia. No solamente se refiere a la construcción de escuelas en el sentido de infraestructura, pero también es necesario, ¿no? Sino también generar ambientes adecuados donde no haya violencia, no haya bullying, ya no haya esta disparidad de género, ¿no? En que el hombre puede hacer más cosas que la mujer, sino que todo sea igualitario. Aumentar los niveles de ejecución del presupuesto destinado a la educación. Eso también es muy importante. El presupuesto que se destina a los distintos gobiernos regionales en educación muchas veces es malversado, no es utilizado de una manera adecuada o muchas veces también incluso se tiene que revertir esos presupuestos otra vez al Estado porque no se hizo una ejecución tangible, adecuada o no hubo proyectos y sabiendo que hay tantas carencias, ¿no? En muchas regiones. Capacitar a las y los docentes para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes. Los docentes son el pilar fundamental en el sistema educativo. Ellos son los guías, los principales capacitadores, maestros, ¿no? Los maestros de los niños que están en las escuelas, en las universidades. Entonces, si ellos no están a la vanguardia, por ejemplo, de los cambios digitales, los cambios tecnológicos, los niños, bueno, al final también van a quedar de repente un poco relegados, ¿no? Hay muchas formas de aprendizaje, como ya lo había mencionado ahora, y que tanto docentes como estudiantes deberían estar a ese nivel, ¿no? Promover el protagonismo de los titulares del derecho. ¿Quiénes son los titulares del derecho? ¿A qué nos referimos con esto? Los niños o los menores de edad en nuestro país que tienen derecho a la educación. Todos ellos son los titulares del derecho. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como dice aquí el recuadro, promover su protagonismo, poner en un primer peldaño, en la primera escala de interés nacional, este tema que es tan importante en la educación de nuestros pequeños, ¿no? Se llevó a cabo ahora el 20 y 21 de agosto el CADE educativo, el CADE Educación 2024, la conferencia anual de ejecutivos, en donde se trataron muchos temas respecto, ya no solamente a hablar de infraestructura, de tecnología, sino temas muy interesantes, como por ejemplo, se mencionaba, ¿no? ¿Cómo medir el bienestar de las instituciones educativas? ¿Cómo está el ambiente en una escuela? ¿Cómo está el ambiente entre compañeros, entre personal administrativo y alumnos? También el rol clave del docente y la importancia de la curiosidad. Entonces, los docentes, como decíamos, es el pilar fundamental en la educación, ¿no? Entonces, ellos deben de despertar esa curiosidad en los niños para poder descubrir, explorar por qué, para qué, ¿no? Neurodiversidad en la educación básica y superior. Ya sabemos que neurodiversidad quiere decir que no todos sabemos algo de una manera normal, no todos aprendemos de una manera normal, ¿no? Hay muchas personas con diferentes capacidades o habilidades que también deben estar incluidas en todo este cambio que se quiere hacer, ¿no? Esta reforma. Interacción de calidad en la educación básica y superior. También, ¿no? Que desde la educación básica sea algo continuo hacia la educación superior, que no sea como que en primaria están aprendiendo, luego en secundaria cae el nivel de aprendizaje, luego en superior otra vez sube y cae, y no, tiene que haber algo continuo. Y también hablaban sobre el fortalecimiento a los maestros, estrategias de autocuidado y cultura en bienestar en las instituciones educativas. Como se ha mencionado anterior, también se habla del bienestar, entonces fortalecer a los maestros tanto en habilidades blandas, en conocimientos nuevos, manejo de tecnología, incluso también relación entre maestros, relaciones personales, ¿no? Todo eso, estos temas importantes se tocaron en el CADE Educación y hubo muchos expositores, personas que son de esta rama, ¿no? De la educación, que dieron
son unos temas que yo he tocado, pero en realidad se tocó muchísimos más, ¿no? Entonces sí hay una intención de querer cambiar, mejorar todo este tema, ¿no? Que es prioritario. Y así, continuamos. La sociedad civil y la educación. ¿Qué quiere decir esto qué tiene que ver la sociedad civil con la educación? Es fundamental que la sociedad civil se participe y también se tenga en cuenta su opinión y también se pueda formar parte de decisiones. ¿Por qué? Porque cada sector, cada zona, cada lugar, cada distrito, cada centro poblado tiene una necesidad y una realidad muy diferente a otra. Entonces, nosotros como sociedad civil sabemos por ejemplo, en nuestro centro poblado qué se necesita, qué es lo que nos carecemos, nos falta infraestructura, nos falta tecnología, no tenemos internet. Entonces es importante escuchar también a la población, ¿no? sobre cómo estamos llevando la educación en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro pueblo incluso. Hay zonas tan alejadas en nuestro país que no desconocemos cómo se está llevando la educación, y también no solamente eso, sino que los docentes tienen que trasladarse, por ejemplo, a zonas tan alejadas que muchas veces su vida corre peligro, las carreteras están pésimas. Entonces es todo un conjunto de carencias que hay y que no son las mismas en un lugar que en otra. Entonces por eso es importante que la sociedad civil también se inmiscuya en este tema, que es muy importante. Hay un portal llamado Perú Educa, en donde se muestra material de trabajo, de orientación, tanto para docentes, también para directivos de las instituciones educativas, para los estudiantes y la familia. Yo siempre digo, ¿no? Si lo que tenemos a la mano no lo usamos, no sabemos manejarlo, ¿para qué necesitaríamos más, ¿no? Más tecnología de repente, o qué sé yo, un robot? Si tenemos aquí a la mano este portal web en donde se maneja muy buena información. Yo he tenido la oportunidad de revisarlo y tenemos desde guías en inglés, para niños de 5 años, primaria, secundaria, educación especial inclusive. Entonces hay una infinidad de material que deberíamos aprovecharlo, ¿no? Ahí tenemos para todo tipo de personas. Pueden ingresar a este portal y ver que se puede ir manejando desde aquí unas pautas que nosotros como familia de repente podemos llevarlo al hogar a nuestros hijos, ¿no? El estudiante también, ¿no? Porque ya vemos que virtualidad, como ya nos ha enseñado, no es sentarse en una computadora, en un celular y mirar al lente y estar ahí como 4 horas, no. Entonces a través de estos portales se puede manejar esa información, incluso hay formas interactivas de aprender. Entonces así vamos a ir avanzando poco a poco para poder tener un cambio. No solamente nosotros pidamos, sino también que nazca de nosotros con nuestros hijos, a enseñarles, a explicarles que las herramientas se pueden encontrar en una página web incluso, ¿no? Esa es la referencia bibliográfica que he utilizado. Espero que se haya servido de mucho para todos ustedes que están de espectadores, y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias.